quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Amada iglesia, hermanos, amigos, después de haber adorado al Señor a través del canto de esta hermosa alabanza, vamos a continuar ahora siendo instruidos y guiados por la palabra de Dios. Sabemos que el deseo y el propósito de nuestra iglesia en este tiempo es que no nos encontremos en una situación donde estamos haciendo actividades sin sentido, sin propósito, sino por el contrario, lo más enfocado posibles, hermanos, para responder a los intereses de Dios para con su pueblo en este tiempo, en este mundo, y escuchar la voz del Señor. Es lo más importante. Necesitamos evaluar muy bien a la luz de la Escritura en qué acciones debemos canalizar todos nuestros esfuerzos como hijos de Dios. Es la razón por la que estamos trabajando de esta manera en la iglesia, unidos en nuestros grupos de empatía, estudiando la Biblia entre semana y trayendo el mensaje de la palabra cada domingo para escuchar a Dios, hermanos, para responder a lo que Él quiere y no ser sabios en nuestra propia opinión. Precisamente es lo que el pastor ha venido hablando a nuestra iglesia, y la semana pasada nos habló el pastor Manuel acerca de la ignorancia en el cristiano. Aprovecho para agradecer la oportunidad y la gran responsabilidad de compartir la palabra de Dios en esta ocasión, y vamos a continuar, vamos a darle continuación a esto que el pastor nos compartía acerca de la ignorancia en el cristiano, sea culposa o profunda, aquella ignorancia que es definida como falta del conocimiento que Dios quiere y las graves consecuencias que esto tiene, como por ejemplo el tener una conducta errada de vida que solo lleva a la destrucción. Y por lo tanto, enfatizando que necesitamos la palabra de Dios como el conocimiento vital para entender claramente qué es lo que Él desea de nosotros y hallar vida, hallar paz y libertad, hermanos. La Escritura dice en Mateo 4:4, no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo dijo Jesús y entendemos que esa palabra es Él, es Cristo, es nuestro Señor y necesitamos de Él conocerle más profundamente para quitar toda ignorancia que no agrada a Dios en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, y en conexión a lo que nos habló el pastor la semana pasada, hoy les invito a que examinemos un pasaje de la Escritura en donde el apóstol Pablo nos habla acerca de lo perjudicial de otro tipo de ignorancia más, y es el ignorar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa falta de conocimiento acerca de lo que hace el Espíritu en nuestra vida. Y sí, necesitamos conocer a Jesús para tener vida y libertad. Entonces, hermanos, con mucha más razón, también necesitamos conocer muy bien el propósito del Espíritu en la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y de qué manera debemos responder a su actuar en nuestras vidas. Vamos a examinar el pasaje, está en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. Dice así la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. La comida es para el estómago, y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto al uno como a la otra. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pues como Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. ¿No sabe que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Muy bien, hermanos. En cuanto tengas oportunidad, te invito a que examines todo el capítulo 6 de la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender el mensaje que Él trae para nosotros. Señor, te agradecemos por esta mañana. Y te pedimos, Señor, que permitas que tengamos claridad, que podamos, Señor, comprender tu palabra y responder a ella, Señor. Úsanos como instrumento en tus manos, Señor, que tu mensaje pueda llegar a todo aquel que lo necesite y que quiere escuchar en este día. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Cuando puedas leer el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta, te podrás dar cuenta que el apóstol lo que está tratando de hacer es indicarle a la iglesia de Corinto cómo debería ser su conducta como hijos de Dios en su trato los unos con los otros. Sabemos que esta iglesia pasó por muchas pruebas diferentes, por muchos problemas en este sentido, y el apóstol quería indicarles cómo debían vivir en este mundo. En ese contexto, en esa cultura especial donde ellos estaban como buenos cristianos, como hijos de Dios, como su iglesia. Y también nos vamos a dar cuenta que él les repite una frase, casi en un tono irónico les dice, ¿no sabéis o ignoráis? ¿No sabéis? Dándoles a entender que estas son verdades fundamentales que todo cristiano debe saber y que no puede ignorar. Parafraseando, es como si les dijera,
deberían tener ese conocimiento. No pueden ser ignorantes de estas cosas. Es inaceptable que les falte esa información vital y que no la utilicen. Y desde el versículo 12 comienza a hablarles específicamente de conocer lo que ocurre en nuestra vida, que no pueden ignorar lo que ocurre cuando nos unimos a Cristo. Y en especial lo que sucede con nuestro cuerpo como expresión de la vida física nueva y espiritual a la que el Señor nos ha llamado. El primer aspecto importante lo menciona en el versículo 15, nos dice el apóstol: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Es decir, hacemos parte de Él. ¿No saben que hacemos parte del Señor? Queriendo expresar que hay una conexión y una responsabilidad tanto física como espiritual con Jesucristo. Hay una conexión, hermanos, física y espiritual con nuestro Señor. Esto se explica mucho mejor, lo explica el apóstol en el versículo 19. Y esta es la declaración en la que deseo que profundicemos más esta mañana. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, lo que dice el apóstol es: por ninguna razón el cristiano puede vivir como hijo de Dios ignorando esta realidad, ignorando esta verdad. ¿Cuál? Que nuestro cuerpo es templo, es morada del Espíritu Santo. No es aceptable para ningún cristiano el vivir en este mundo sin conocer la responsabilidad y la obligación de responder a Dios, porque esto es una realidad en nuestra vida. ¿Y cuál es la principal implicación de que nuestro cuerpo sea morada del Espíritu y que esté en nosotros? Pablo lo resalta, la implicación es: no somos dueños de nuestro cuerpo, no nos pertenece. Y esto tiene consecuencias tanto en el área física como en el área espiritual. Por lo tanto, hermanos, debemos saber que hay que responder a Dios de dos maneras, en dos formas particulares. Responder en lo físico y responder a esta verdad en lo espiritual. Primero vamos a ver cómo responder a Dios en el área física. Si hemos recibido el Espíritu de Dios, si Él habita en nosotros, entonces, dice el apóstol, no podemos permitir que nada nos domine. Lo más seductor, peligroso y destructivo hasta la actualidad para el ser humano, sin duda alguna, es el área sexual. La inmoralidad sexual. Ya que, como dice el versículo 18, esta tiene consecuencias directas sobre nuestra funcionalidad física, sobre nuestro organismo. Tiene una consecuencia directa en nuestro cuerpo, cautivándolo y demandando que la persona responda físicamente. Por lo tanto, la manera de no ignorar, hermanos, y de responder al propósito de Dios, es lo que dice Pablo: huyan, huyan, aléjense de toda conducta que los lleve a una perversidad moral. Efesios 5:3, el apóstol también dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Por lo tanto, debe existir una intención firme de alejarse de toda conducta sexual desviada de la palabra de Dios. Y si lo dije bien, la palabra habla mucho sobre la conducta sexual apropiada y aprobada por Dios. Todo lo que está fuera de lo que el Señor ha instituido en su palabra es considerado como perverso, desviado de la intención de Dios. Necesitamos saber cuál es la voluntad del Señor para una vida sexual digna y aprobada por Él. Pero es aquí donde está el gran problema de nosotros.
hermanos. Como el miércoles pasado lo decía, seguimos siendo cristianos ingenuos, ¿no? Ahí estamos metidos en relaciones familiares o de amistad que nos incitan, que nos arrastran a actividades y nos envuelven en situaciones que confunden, hermanos, que nos comprometen. Y en vez de huir, en vez de evitar a toda costa, ahí vamos, hermanos. Ahí vamos, detrás como insensatos, como tontos, tratando de justificar. Ay, es que es mi familiar y si no voy se va a enojar conmigo, ¿verdad? Ay, es que es mi amigo y tuvo este detalle conmigo. Si no me presento, él no va a querer otra vez compartir conmigo. No, hermanos, no. No tengamos nada que ver con esto. Si sabemos de qué se trata, si sabemos a lo que nos va a incitar, entonces, sabes que es algo que no agrada a Dios, que no está en el deseo de Dios. Entonces, evaluemos a las personas, evaluemos las situaciones y alejémonos de todo. No importa si tenemos que perder una amistad, no importa si tenemos que inclusive cortar relaciones familiares. Lo importante es obedecer lo que Dios manda. Hermano, ¿a quién tienes que rendir cuentas? ¿Delante de quién estarás en juicio? ¿Delante de quién vas a tener que obedecer? ¿Ante tus familiares, ante tus amigos o ante Cristo Jesús, que vendrá como juez y juzgará a toda persona si obedeció o no su voluntad? Entonces hay que huir, hay que luchar, hermanos. También hay otras actividades físicas que afectan el organismo, el cuerpo, hermanos, que son seductoras, tienen un poder dominador y destructivo para el cuerpo cuando son en exceso. Por ejemplo, las sustancias que generan dependencia, el alcohol, las drogas, y algo con lo que batallamos muchos cristianos, hermanos. Ya usted creo que sabe a qué me estoy refiriendo, y es al comer. La comida, hermanos. Sí, también esta puede tener un poder dominador, porque estas cosas, lo que radica allí su poder, es que la persona tiene que dedicar tiempo, tiene que dedicar dinero, inclusive a veces perdiendo la libertad de elección, casi que esclavo de esas situaciones porque el cuerpo ya se lo demanda, perdiendo libertad, hermano, y perjudicando el organismo con dependencia, perjuicios para la salud. ¿Saben? Cuando hay algo que atenta contra el bienestar de nuestro organismo, de nuestro físico, también puede ser considerado como una falta contra la verdad de que somos templo del Espíritu Santo. Estas cosas causan el que no podamos identificar ni determinar cuando ya algo nos está causando daño. Sutilmente te atrapan, por ejemplo, cuando estamos en sobrepeso, tocando ya casi la obesidad, pero no hay un plan de respuesta de nuestra parte porque no evaluamos, no nos damos cuenta, no tenemos la capacidad de identificar que esto está siendo perjudicial para nosotros. Entonces no hay una planificación, no se va al médico, no se generan hábitos saludables, no se genera una resistencia, no hay un límite que podamos poner, no hay poder de voluntad, hermanos. En esto también hay que cuidarnos. Él habita en nosotros. Por lo tanto, debemos tener la capacidad de huir, hermanos, de frenar esa situación, de mantenernos alejados de todo lo que nos perjudica. Si estás en alguna de estas situaciones donde tu cuerpo, tu organismo, el templo está siendo perjudicado, responde, huye, aléjate, ponte en acción, porque esta es la voluntad de Dios. Que cuidemos el templo y la morada donde habita el Espíritu del Señor, que está en nosotros. Muy bien, hermanos, y ya que no somos dueños de nuestro cuerpo, ya que no nos pertenece, también tenemos una segunda área o forma importante en la que tenemos que responder a esta verdad, y es el área espiritual. Es otra de las áreas donde Dios nos exige acción. ¿Y cómo
podemos responder? Menciona el versículo 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, el Señor y esa persona, a través del Espíritu Santo, se vuelven uno, un solo ser. Esta verdad es enseñada, es explicada, es presentada a lo largo del Nuevo Testamento, a través de los apóstoles, a través del mismo Señor Jesús. Por ejemplo, en Juan 17, 21 nos dice, para que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Gálatas 3:28 nos dice que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Efesios 5:30 nos dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por último, Gálatas, Pablo dice, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, estar unidos al Señor espiritualmente, por medio del Espíritu Santo, significa que debemos responder a los deseos de Cristo. Debemos responder a sus planes, debemos responder a sus pensamientos. En otras palabras, debemos estar unidos a nuestro Señor en el plano emocional, en el plano mental. ¿Saben? Existen muchas parejas y lo menciono porque el matrimonio es un fiel ejemplo de esta unión. Parejas que viven juntas, inclusive comparten vida sexual y sin embargo no están unidos en lo mental, no están unidos emocionalmente, porque lo que generalmente ocurre es que no han renunciado a sus proyectos individualistas para formar un solo pensamiento. No tienen un solo propósito. Inclusive conozco historia de parejas que se casan con bienes separados, que inclusive manejan economías separadas, decisiones separadas, cuentas, comida, inclusive hasta camas separadas. Hermanos, viven así. Esto no es la voluntad de Dios y no ejemplifica la unión con Cristo. ¿Saben? Cuando se logra aceptar un propósito en común, cuando ambos se comprometen y se apasionan por el deseo común, allí es cuando realmente podríamos hablar de unión espiritual. Por eso el matrimonio es un gran ministerio, por eso el matrimonio es un gran campo de práctica para valientes, porque es la unión del ejemplo entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y los creyentes, hermanos. Muchos llegan hacia la iglesia, pretenden seguir a Cristo, pretenden ser un espíritu con Él. Quieren gozar de los privilegios de esta unión con el Señor, como si estuvieran en un matrimonio, en este pacto, disfrutar con Él, vivir con Él. Pero en sus mentes y en su corazón no está la agenda de Dios. No están los deseos del Señor, no están los intereses de Dios. No hay un proyecto común. Tú preguntas y lo que escuchas no se parece en nada a lo que Dios desea. No se han abrazado los deseos de Cristo, sino que aún se continúan con planes y proyectos personales, hermanos, que solo responden a intereses egoístas. No aportan nada a la obra de Dios. Es más, estas personas ni entienden cuál es la obra de Dios porque no se han detenido a buscarla, no se han detenido a escucharla y tratar de entenderla, conocerla, conocer qué quiere Dios, ya que se encuentran muy ocupados, ya que se encuentran metidos en sus propias evaluaciones y proyecciones. Es triste, hermano, pero ocurre. Hay cristianos que no saben absolutamente nada de lo que Dios quiere
de ellos como miembros de la iglesia, como esposos, como ciudadanos, como padres. Son meros religiosos que no hacen más que calentar la silla en una reunión, hermanos. Ellos son y actúan solamente como tienen sus mentes. Ellos piensan que deben hacer lo que hacen porque así lo entienden, es lo que quieren, sin tener en cuenta absolutamente nada la palabra de Dios y su consejo. Muy diferente, hermanos, es aquel que responde espiritualmente al hecho de que nuestro cuerpo no nos pertenece y de que somos morada del Espíritu. Esa persona, por el contrario, busca con toda intención, con esfuerzo, con pasión, que sus pensamientos y sus emociones sean como las del Señor Jesús. Esto es estar unido en espíritu. Esto es ser un solo espíritu con el Señor, unidos al corazón de nuestro amado, unidos al corazón de nuestro compañero, aquel con quien se ha efectuado una profunda e inquebrantable unión que solo lo logra el Espíritu. Hermanos, examinamos hoy el pasaje de 1 Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. Y a través de este hermoso pasaje pudimos entender que el Señor no quiere que seamos ignorantes, no quiere que pasemos por alto lo que ocurre cuando el Espíritu Santo hace morada en nuestro ser. Y por lo tanto necesitamos conocer muy bien el propósito del Espíritu Santo en la obra de Dios en nuestras vidas. De qué manera debemos responder a su actuar en nosotros. Y entendimos, como lo dice el versículo 19, que no somos dueños de nuestro cuerpo, de que no nos pertenece. Y que por lo tanto hay consecuencias físicas y espirituales. Y que hay que responder a Dios de estas dos maneras. En lo físico, no dejando que nada nos domine, no dejando que nada perjudique nuestro organismo, nuestro cuerpo. Y en lo espiritual, hermanos, siendo uno con el Señor, unidos con el Señor en un mismo espíritu. Hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo, esta es la obra de Dios en nuestras vidas. Y el apóstol está siendo totalmente enfático en decirnos, no ignoren esto, no vivan sin responder a este conocimiento, a esta verdad. Por lo tanto, hermanos, te invito hoy, si tú quieres realmente responder al Señor, a que hagamos un compromiso. Si quieres, si te has dado cuenta de lo importante de esta situación y te quieres comprometer con Él en responderle física y espiritualmente, yo te invito a que ores conmigo y que repitas lo siguiente. Puedes decir, Señor, ahora entiendo que soy templo de tu Espíritu, que el Espíritu está en mí, mora en mí, por lo tanto no soy dueño de mí mismo, no soy dueño de mi cuerpo, no soy dueño de mi vida, todo es tuyo, Señor. Ayúdame a responder a esta verdad cada día, responder a ti con un compromiso, tanto en el área física, Señor, de mi cuerpo, como también en el área espiritual. Señor, no quiero llevar una vida desconectada de ti, sin propósito, Señor. Quiero ser un siervo tuyo, un instrumento en tus manos. Úsame y que tu Espíritu haga su obra en mí. Dame plena conciencia de que soy morada suya. Quiero ceder intencionalmente para que Él me guíe y poner de mi parte en esta realidad. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios siga obrando en nosotros. Vivamos comprometidos con Él, conscientes de nuestro pacto con el Señor y no ignorando estas verdades vitales que Él tiene para nosotros en su palabra. Te invito a seguir comprometido, unido al Señor y a la iglesia, porque dice el versículo 20, el apóstol Pablo, ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ha sido pagado, por lo tanto,
den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son del Señor. Hasta una próxima, hermano. El Señor les bendiga. Vamos a seguir atentos hasta el próximo domingo y en la semana con nuestras actividades. El Señor les bendiga grandemente. Amados hermanos, es un gusto poderlos saludar por este medio. Agradecemos a Dios por su palabra que nos permitió escuchar esta mañana, por el mensaje que transmite a la vida de cada uno de nosotros. Y hermanos, en este mismo sentir, como dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Así es, hermanos, seamos agradecidos con Dios, agradezcamos con nuestros diezmos y ofrendas, agradezcamos con nuestro servicio y agradezcamos con nuestra vida. Enviamos un saludo y un gran abrazo a todos nuestros hermanos de todos los campus, a todas nuestras misiones y a todas nuestras iglesias asociadas. Hermanos, es un gusto poderlos saludar. Enviamos un gran abrazo y bendiciones a todos y cada uno de ustedes.